Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de American Screen Movies. Y hoy sí vamos a hablar también de cine, de lo que más nos gusta aquí en este programa. Y bueno, hoy vamos a hablar un poquito de cine de verdad, de quién está detrás de las películas. Todos habéis oído hablar seguro de los grandes directores, los grandes actores, actrices, las grandes estrellas en resumen, pero la pregunta que os hago es, ¿quién está detrás de estas películas? ¿A quién pertenecen estas películas? Bueno, todos habéis oído hablar de la figura del productor, ¿verdad? Pues hoy vamos a contar con un productor español de éxito, un productor español reconocido. ¿Qué tal estás, Kiko? ¿Cómo estamos, Kiko Bien, Martínez? muy bien, muy bien. Me encanta estar con vosotros. Muy bien, muchas gracias, Kiko. Pues bueno, también tenemos hoy desde Dublín, ni más ni menos en su nueva casa, Fernando Arboledas. ¿Cómo estamos, Fernando? Muy buenas, encantado de estar en esta nueva sección del programa y sobre todo con figuras de la talla de Kiko. Bienvenido al programa. Gracias. Y bueno, lo primero, recordad, suscribiros al canal, darle like, no cuesta nada, es gratis y bueno, eso nos ayuda bastante, es un segundo nada más. Y bueno, Kiko, vamos a hacer primero un pequeño repaso a tu carrera un poquito, con más de 25 producciones entre series, películas y documentales. Y con tu productora, Nadie es Perfecto, un nombre magnífico para, bueno, identificarnos todos y sobre todo parte de la historia del cine. Destacan entre tus trabajos pues, películas como Musarañas, El Bar, o Perfectos Desconocidos de Alex de la Iglesia, ni más ni menos, con grandes estrellas del cine español como Luis Tosar, Mario Casas o Blanca Suárez, también a 1000 kilómetros de Navidad. Últimamente has hecho otras producciones como Fenómenos con Belén Rueda, La Navidad en sus manos con Ernesto Sevilla o Santiago Segura y tu última película, Disco Ibiza lo comía. Y bueno, también se entró en el mundo del documental, por ejemplo, con el documental de Malinche, basado en cómo se creó el gran documental de Nacho Cano, que está teniendo un éxito increíble en Madrid. Y la verdad que es una trayectoria increíble. Y pero, Kiko, lo primero que te quiero preguntar, y para entrar ya en materia un poco, ¿por qué hacer cine? ¿Por qué esto? Bueno, yo el otro día lo pensaba ya, digo, yo creo que cuando yo empecé en esto, supongo que la vida nos aburría, nos parecía que era todo como muy monótono y realmente el cine era como una ventana a la imaginación, a los universos de tantas historias y tantos personajes distintos que encontrábamos en el cine que veíamos y yo creo que eso nos inspiraba mucho cuando éramos jóvenes y creo que ya ese romanticismo ya lo llevamos en las venas y lo desarrollamos profesionalmente, sí, sí. Qué bueno, Yo, qué bueno. yo también quería entrar en, Kiko, ¿qué diferencia a la hora de ser productor, qué diferencia hay a la hora de tratar con cadenas tradicionales versus las nuevas tecnologías del streaming, Netflix, Amazon? O sea, ¿qué dificultades y qué desafíos cada una de ellas? Bueno, yo creo que ahora mismo está todo bastante, bueno, globalizado y yo creo que todas las grandes, bueno, todas las plataformas de free como Televisión Española o Antena 3, todos tienen sus plataformas digitales y ya digamos que el público está también en esas plataformas tradicionales, también compartimentando en diferentes lugares, ¿no? Está la emisión en abierto y luego está la emisión en las plataformas sucesivas y tal. Y bueno, yo creo que hace un tiempo no, pero ahora todo está como bastante unificado, ¿no? Y todo el mundo entiende que el público del Free TV pues es distinto al de Pay y el público de salas también es distinto. Y bueno, en definitiva, la distribución tiene varios ángulos, ¿no? Ok. Qué bueno, Fernando. Fernando, la pregunta es muy adecuada porque sí que nos gustaría intentar entrar ya en esta idea, en este concepto que cómo funciona para distribuir estas películas, para que lo pueda entender nuestro público un poco. ¿Cómo lo trabajas? Primero trabajas las salas, llegas a acuerdos con postproducción y luego ya llegas a acuerdos con las propias plataformas de streaming o cadenas. ¿O cómo es el trabajo que sueles hacer tú, Kiko, con todo lo que haces? Bueno, no solo yo, sino cualquier productor en un sistema, bueno, en España, en Europa, tal, al final tienes que conseguir la financiación del mercado y la financiación viene vía pues los grupos de comunicación, televisiones, plataformas, que al final son los que pues dinamizan los proyectos, ¿no? Entonces, cuando un proyecto ya lo tienes bastante definido, pues buscas la financiación
de Netflix, de Amazon, de las televisiones en abierto como Televisión Española, Antena 3 o Telecinco. Y luego lo complementas con otros sistemas que hay de ayudas, como son las ayudas directas que tiene el Estado español, que es ínfimamente muchísimo menos que cualquier otro estado de la Unión Europea, y, o con incentivos fiscales, y ahí se hace un poco toda la arquitectura de una película y también negocias con los distribuidores que al final son los que tienen la responsabilidad de ubicar de la mejor forma posible las películas en las salas. Ujú. O sea que pues, son Kiko, varias sí, áreas. sí, entiendo, Kiko. Kiko, existe un gran debate, sobre todo entre el público neófito que no está metido en la industria, con el tema de, ya que se ha entrado con el tema de las subvenciones y con todo lo que rodea a esta industria. Ujú. Existe el modelo, digamos, más americano, ¿no? En el que consigues tú la financiación y más el modelo europeo con ciertas ayudas o ventajas, por ejemplo, en pantallas, con protección en pantallas como en Francia, por ejemplo, para la exhibición, etcétera, etcétera. ¿Tú cómo ves este debate? ¿En qué posición te encuentras o cómo te gustaría que fuese todo este engranaje para que todo saliese mejor? Bueno, a ver, lo primero que hay que decir es que el cine está apoyado en todas las partes del mundo, porque somos sectores estratégicos, el cine, el audiovisual, que generas una marca territorio, generas una repercusión, es un trabajo de calidad. Entonces, bueno, no es que España tenga ayudas. A mí la palabra ayudas me sienta fatal, porque la ayuda es cuando se la das a un enfermo, a alguien que está jodido. Entonces, realmente creo que esa palabra nos ha hecho mucho daño a la gente que trabajamos en la industria cultural, ¿no? Porque yo me gustaría más hablar de incentivos, ¿no? Incentivos para dinamizar una industria que al final reviertes en multiplicas por 5 el dinero que recibes contratando personal cualificado. Y bueno, yo preferiría tener un país donde tenemos un sector que da trabajo a un montón de gente cualificado que, bueno, que estén mal pagados en otras áreas de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el debate ese tiene poco recorrido porque, ya te digo, en Estados Unidos hay unos incentivos tremendos, los hay en Italia superiores a España, los hay en Francia, y lo que hacer, digamos, revertir en un montón de puestos de trabajo y también en una imagen de país, porque al final no hemos de olvidar que también el país se pone de moda cuando una producción está rodada aquí y genera una especie de, bueno, una repercusión, ¿no? La Casa de Papel es un ejemplo de esto, pero hay muchísimos ejemplos en el cine. Entonces, bueno, yo creo que España es de los países que menos incentivos tiene, tanto directos en las famosas ayudas como indirectos, y realmente muchas veces nos cuesta que la gente entienda que lo que devolvemos a la sociedad es infinitamente más que ese dinero que recibe. Y es que están también incentivados un montón de sectores económicos en este país, bueno, que no solo el cine, sino pues la alimentación, el textil, las energías, bueno, de todo tipo. O sea que, bueno, en fin, lo que pasa es que bueno, los de la cultura a veces siempre tenemos ahí este escollo, ¿no? A veces Sí, político. esta dicotomía, ¿no? Pero bueno, es muy bueno que por eso te tenemos aquí, Kiko, para que nos aclares y la gente lo pueda entender mucho mejor. Pero, Kiko, me gustaría preguntarte también, en referencia a todo este desarrollo de la industria, ¿tú crees? Yo hace muchos años, yo también en su momento tuve una productora de cine, y bueno, a ver, se hablaba de la posibilidad de crear una industria, ¿no? No al modelo americano, porque eso es como dicen la Champions, ¿no? Como me comentaba un buen amigo, pero sí, por ejemplo, poner buenos ejemplos como el cine británico, francés o italiano, por ejemplo. ¿Crees que sería necesario para tener esa industria potente en el que, como acabas de decir, generar puestos de trabajo? Porque no solo estamos hablando del glamour de las estrellas, como he comentado al principio, de los grandes directores, sino hay muchos técnicos y mucha gente muy profesional que vive de esto, ¿no? ¿Cómo, ¿Cuál es tu idea o tu sueño para poder tener esa industria, digamos, redonda que pueda funcionar como una marca España que dé prestigio internacional? ¿Cómo sería tu idea o cómo crees que está fomentado esto? Bueno, yo creo que de un tiempo a esta parte el audiovisual en general se ha convertido en un sector estratégico de primer orden para todos los gobiernos, porque realmente todo el mundo ha visto la repercusión en trabajo de calidad, el retorno de imagen, y evidentemente, bueno, yo creo que en este último tiempo sí que el gobierno ha creado un hub audiovisual como para potenciar que se ruede aquí en España. Yo creo que está muy bien. Lo que pasa es que yo como productor independiente de defender también el contenido creado por productores independientes de este país, porque al final está muy bien que vengan a rodar, ya venían hace muchísimo tiempo y es muy importante.
que eso siga ocurriendo, pero también que haya un apoyo a la cultura hecha desde aquí, y creo que las dos cosas tienen que convivir, ¿no? Y bueno, yo creo que en ese camino estamos un poco por detrás de los incentivos que tienen otros territorios. Italia, por ejemplo, o Francia, o Inglaterra, o Alemania, bueno, en fin, estamos muy lejos. Pero bueno, sí que es verdad que el sector se ha profesionalizado muchísimo y, en España hay una gran calidad de las producciones, de técnicos, y somos una referencia, ¿eh? Realmente creo que nos falta más apoyo, pero estamos en la dirección correcta, ¿no? Desde luego el sector está a la altura. Yo te iba a preguntar ahora, que habéis mencionado un poco el tema internacional, sin que nos desveles mucho en caso de que exista en el futuro. ¿Te apetece colaborar con actores más extranjeros, alguna estrella de Hollywood y películas más de habla inglesa? O de momento, cómo lo ves? No, bueno, a ver, nosotros tenemos que tener la identidad que tenemos como productores del país que somos, y no perder nuestra identidad. Esa es mi forma de verlo. Al final también cada uno entiende su compañía o su talento creativo por donde lo quiera llevar. Pero bueno, a mí me gusta un poco partir del lugar donde estoy y ser un poco fiel a eso. Pero es verdad bueno, a veces surge en algún proyecto esta posibilidad de tener, pues bueno, pues por supuesto, yo he coproducido internacionalmente pues, con un montón de países, con Argentina, con México, con Portugal, con Francia. Es decir, que con Estados Unidos estoy acostumbrado a coproducir. Y bueno, si el tamaño de una producción te lleva a que, pues bueno, una estrella, como tú decías, incorpora un proyecto, pues genial. Siempre y cuando sea orgánico, ¿no? Pues siempre sea un poco lógico, ¿no? No sea una cosa forzada, porque tampoco una de estas estrellas se vincula a cualquier proyecto que no tiene una solidez, ¿no? Detrás, ¿no? Bueno, Kiko, hilando lo que ha dicho Fernando un poquito, ya vamos a entrar un poquito en cosas un poquito más personales. Has hablado de la identidad y el sello de tu productora, ¿no? ¿Dónde surgió el nombre de Nadie es Perfecto? Porque todos conocemos la frase, pero ¿por qué razón este nombre? Bueno, cuando fundamos la productora, que éramos 6 personas, que era como un lío tremendo. Ahora ya, digamos, se hace mucho de esto, pero sí que había una de las personas que era biógrafo de Rafael Azcona, el biógrafo oficial, Luis Alberto Cabezón. Y luego también teníamos ahí una admiración a Berlanga también muy clara. Y en ese universo teníamos, bueno, Billy Wilder era como nuestro referente absoluto, ¿no? Tótem. Emitiendo a la famosa frase de Con falda de lo loco, Sam Like a Hot, pues bueno, nos vino el nombre que yo al principio decía, uff, vaya nombre, nos van a machacar con este nombre, tal, no sé qué, pero bueno, la verdad es que con el tiempo es un nombre que sí que hace bastante justicia un poco a ese universo de Wilder que a mí siempre me ha fascinado, de sus películas, esa comedia con la crítica social, con una especie bueno, de controversia, pero con un sentido tan fino de dirigir bueno, y tan moderno, bueno, que ahora estoy encantado y realmente, pues bueno, mucha gente dice, bueno, es un ejercicio de humildad, y digo, bueno, pues también, o sea, al final, ¿sabes? Yo, en mi opinión, habéis acertado, me encanta. Ya te lo dije cuando estuvimos en persona y la verdad que me parece fantástico. Y encima, por cierto, Alberto es riojano como yo soy riojano como él, así que Sí, de la sí, sí. tierra. Es uno de los fundadores de Nadie es Perfecto, sí, sí. Qué bueno. Y Bueno, Kiko, haciendo referencia a todo esto, ya nos has desvelado un poco tu pasión por Billy Wilder, pero ¿qué tipo de cine te gusta? Es una pregunta difícil, pero hay que hacérsela siempre a un productor de cine. No, bueno, a ver, yo tengo una visión bastante amplia de las películas, y no tengo un género en particular que me defina, pero bueno, a mí es verdad que el cine de Spielberg, bueno, pasado ya el de Billy Wilder, en esta una generación, digamos, más pegada a mí, bueno, yo crecí con el cine ese de Spielberg, ¿no? De películas inspiracionales, de películas con un mensaje y películas de entretenimiento que al final nos convocaban a todos a las salas. Y bueno, Wilder para mí sería, perdón, Spielberg para mí sería como un Un referente referente, ¿no? Ujú. de entender Absoluto. este negocio y el entretenimiento y tal. Pero bueno, luego obviamente pues es que me gusta todo. Ahora esta noche irá al estreno de Beetlejuice,
Y bueno, pues imagínate, ¿no? Tim Burton con Big Fish y con Big Fish me parece una de las películas que más me han influido. También, pues no sé, Interestelar, hablando de ejemplos recientes, pero bueno, citar una lista sería dejarme otra tan larga que sería una tontería. Pero bueno, sí, ese cine un poco de valores, de ese cine inspiracional también, que de alguna forma, cuando llegas a la sala de cine y sales de ella, te cambia algo por dentro, ¿no? Bueno, siempre es un poco lo que nos motivó a dedicarnos a esto, ¿no? No, eso es maravilloso. Te iba, En referencia. Sí, Fernando. yo iba a hacer un poco de preguntarte sobre algún actor. A mí personalmente tengo una debilidad por Jaime Lorente. La verdad es que yo he disfrutado mucho en series como Élite, La Casa de Papel o Tiritina. Eh, ¿Qué tiene de especial trabajar con él? ¿O cómo de fácil es trabajar con él? ¿Qué nos puedes contar sobre este actor? Jaime es un crack, la verdad es que Jaime tiene una fuerza descomunal y es un actor de raza con una gran sensibilidad. Yo os invito a que veáis Lo comía a partir de mañana en Netflix, que no la haya visto en las salas, porque hace un papel absolutamente nunca visto y la verdad es que yo con Jaime es un actor que haría todo, ¿no? Porque es un derroche de energía, de pasión y de talento, ¿no? Y es un tío con muy buen corazón, la verdad que te lo digo de verdad, o sea, fíjate que es, con todos los miembros de los equipos de las películas haces una relación personal, pero en el caso de Jaime, pues especialmente, ¿no? Kiko, hilando con lo que comenta Fernando un poco, cuéntanos un poco, si se puede, claro, dentro de que aquí hay libertad. ¿Es difícil trabajar con ciertas estrellas? Hasta hemos comentado que has trabajado con Belén Rueda, con Luis Tosar, con Alex Angul, perdón, sí, Alex de la Iglesia. Ujú. Eh, ¿Cómo es trabajar con esta gente? ¿Es fácil, es difícil? ¿Hay que saber llevarlos? ¿Hay que tener mano derecha, izquierda? ¿Cómo es trabajar con toda esta gente para poder un poco explicarles al gran público que seguro que les interesa muchísimo? Ya. Bueno, yo, si me permites la broma, digo que los productores, más que productores y saber mucho de cine y tal, debemos de ser unos grandes psicólogos, ¿no? Porque cuando entras en una película, no solo por las estrellas, que a veces son las más fáciles, ¿eh? Cuando una persona ha llegado donde ha llegado Alex o donde ha llegado Belén y tal, no solo es por su talento profesional, sino es por una calidad humana y porque al final todo el mundo pues nos apetece compartir tiempo con estas personas porque son personas excepcionales también en la parte humana, ¿no? Pero es verdad que una película es como... hay que gestionar los egos de mucha gente, ¿no? Porque todo el mundo, el director de foto piensa en el mejor plano a nivel de luz, el de sonido que se oiga, el actor si sale él o no, el guionista si le has quitado unas frases de su guión original y tal. Entonces al final, claro, yo digo, pues en el buen sentido que uno lucha por lo que cree, obviamente, ¿no? Pero nuestra labor también como productores es como encontrar digamos, el resultado, bueno, más acertado, conciliando también todos los intereses que tiene una película que no deja de ser una mezcla de tantos artes en una cosa, ¿no? Que realmente no es fácil, ¿no? Pero bueno, por otro lado es apasionante y nos lleva a vivir un poco con una sensación de estar en el abismo permanentemente, porque cada película es como una aventura nueva que no tiene nada que parecerse a la anterior, ¿no? Es maravilloso, sin Sí, duda. Y para seguir el hilo de sí, actores, y cerramos esa parte de actores, eh, vamos, para mí era un actor desconocido en los últimos tiempos, te voy a reconocer, pero ahora cada vez que me meto en Netflix y busco contenido español, me encuentro con Tamar Novas Ah, bueno, en va. múltiples series y películas, y sé que has trabajado mucho con él. ¿Qué nos puedes contar de este actor que parece que como que está de moda, ¿no? En el cine español. Bueno, yo lo conocí en A 1000 kilómetros de la Navidad y Tamar es que es otro tipazo. O sea, es un tipo también con una versatilidad porque es verdad que tiene un rostro más duro quizás que de cara al thriller, funciona perfectamente bien y le he visto cosas maravillosas y tal, de personajes más oscuros, pero en cambio tiene una vid cómica, bueno, impresionante. Y bueno, la verdad es que solo he podido trabajar con él en una producción,
pero estoy deseando, vamos, volver a repetir. O sea que sí, sí, sí. Bueno, para descubrir. Kiko, qué bueno. Kiko, ¿te consideras, sabes que existe, bueno, para el público que nos ve, existe la figura del productor creativo, ¿no? Que es una persona que se inmiscuye mucho en sus proyectos, los busca, los trabaja, y luego está el productor pues más de gestión, ¿no? ¿Te consideras tú un productor creativo, Kiko, o más de gestión? ¿Cómo lo ves? Pues mira, yo me considero las dos cosas, ¿no? Pero es verdad que la motivación de trabajar en esto para mí siempre ha sido la motivación creativa, ¿no? En cómo un productor se involucra creativamente en un proyecto y es que lo haces aunque no sea tu idea, ¿no? Porque muchas veces llega un guión y tal y tú tratas de implementar, no dejas de estar como máximo responsable de la ecuación total de la película, ¿no? Y otras veces, y muchas de las veces yo he desarrollado proyectos que han partido de ideas propias, ¿no? Por ejemplo, pues Fenómenas, que parte de una bueno, de este universo del Padre Pilón, del grupo EPTA, que me parecía maravilloso y era nuestra versión particular de Godbusters, ¿no? En versión femenina, ¿no? Y bueno, yo me siento muy cómodo si el proyecto parte de mí como si no parte de mí y me siento sobre todo creativo. A mí la parte financiera, eh, pues me parece siempre pues la menos atractiva. Bueno, y a veces un coñazo porque es como... eh, creativamente cuando llega el dinero tienes que... Pero bueno, es verdad que al final Un mix. también es creativo ajustarte a lo que tienes, ¿no? El otro día comentaba en una charla, ves Parque Jurásico y Spielberg decía, bueno, ¿cuánto dinero tengo para dinosaurios? ¿Cuánto tiempo tengo para dinosaurios? Y decían, tienes 6 minutos. Y con 6 minutos tú ves la película y parece que hay dinosaurios toda la película. Entonces, bueno, también ser creativo es tener la inteligencia, el mejor director es el que rueda una película con los recursos ajustados, no con los recursos ilimitados, ¿no? Entonces, bueno, ahí también está la creatividad, ¿no? Sin duda alguna, ¿sabes? Me encanta esto que acabas de decir, porque es clave, no solo es con lo que tienes, con los recursos que tienes, pues la capacidad de crear maravillas. Y Pero he ya entrando un cometido un poco... error porque con Sí, Kiko. Tamás Navas al final rodeó otra película, que era ese juego de las llaves, y ahí he hecho lo que trabajado solo una vez y eso, y no, trabajamos Sí, en dos Sí, películas consecutivas, disculpa, con la... nada, cierto, cierto. Y Kiko, ahora una pregunta, ya, bueno, ya hemos entrado al principio un poquillo en el tema, pero ¿qué supone levantar una película en España? ¿Qué esfuerzo? Para que lo entienda el público en general, para que lo valore también, porque yo en esta entrevista queríamos un poco los que la vean, que entiendan lo difícil que es producir y lo que difícil que es levantar una película en este país, bueno, y en el mundo entero. Claro. Bueno, al final una película es como gran empresa, porque al final una producción puede estar en torno desde 1 millón hasta 10, o no sé, puede ser 3 millones. La película media en España igual son 2,5 millones, no lo sé exactamente, podría estar por ahí. Y claro, eso, pues tienes que ir a un banco, adelantar parte de los derechos, es decir, eh, para que la gente lo entienda, tienes que tener una mentalidad empresarial, aparte de creativa, también importante, porque tienes bueno, que conseguir el dinero y negociar con los bancos, hipotecar tu casa y muchas veces, pues bueno, todos hemos tenido dificultades porque realmente, claro, el cine no todo sale, muchas veces mira, no sale como esperas porque el resultado muchas veces injustamente, porque a veces lo que no funciona en taquilla, luego hay películas que no han funcionado y luego son obras maestras y tal, pero el devenir de una producción siempre es incierto y no es como, no es un fondo de inversión que pones un dinero y tienes un tipo de interés marcado. Entonces, bueno, hay una iniciativa y hay un riesgo muy importante. Entonces, bueno, pues para que la gente lo entienda, pues eso, en cada película asumimos mucho riesgo, mucha pasión, mucho tiempo. Una película nos lleva pues mínimo 2 años desde que se gesta hasta que se estrena, mínimo, mínimo. Y te diría tres y muchos más. Entonces, bueno, realmente hay mucha pasión en toda la gente, creo que está en esta profesión y también mucho riesgo, ¿no? Totalmente. ¿Y qué tal te llevas con la crítica? Yo creo que es muy importante este tema para la referencia. ¿Qué tal te llevas con ellos? ¿La sueles leer? ¿Sueles echarle un ojo? ¿No? No, a ver, yo creo que la crítica forma parte de la industria del cine desde que se inventó, pues bueno, pues al final es necesario y yo creo que me llevo bien, al final pues como todo, hay películas que la crítica las trata mejor, otras peor y bueno, convives un poco con una opinión.
bueno, a veces no coincide con lo que el público piensa, porque a veces la taquilla dice una cosa, la crítica dice otra, a veces coinciden, a veces no. Bueno, a mí yo creo que siempre que la crítica sea constructiva y sea una crítica que trate de no ser... hay veces que he visto críticas que digo, ostras, tío, no puedes hacer esto, o sea, no puedes decir esta película es una mierda, o sea, porque al final eso también hay mucha gente detrás poniéndole interés y bueno, hay formas y formas de hacer las críticas, pero tenemos que convivir con ello y hay críticos estupendos y la mayoría tienen unos análisis absolutamente muy respetuosos a las películas y bueno, pues, pues muy bien, muy contento cuando es buena y menos cuando es mala. O sea, Todo. Yo quería entrar un poco también en este mundo que vivimos. Al final todos recordamos el conflicto en Estados Unidos sobre la inteligencia artificial. ¿Cómo te ha afectado a ti a nivel personal la inteligencia artificial? ¿Te ha cambiado cosas para bien, pero obviamente también habrá cosas para mal? ¿Cómo ves este tema más en España? bueno, la inteligencia artificial al final no deja de ser una herramienta que también nos ayuda, pues sobre todo a unos... Mira, por ejemplo, a la confección de cuando tienes una película y tienes que dar una idea acerca de en un dossier, pues es verdad que la inteligencia artificial te plasma bastante bien la intención que tienes luego en desarrollar las cosas. Es una herramienta muy buena para documentarte, para hacer un ejercicio previo a las películas. En determinados aspectos de la postproducción de las películas también ahorra un tiempo suficiente, pero bueno, el límite está donde, bueno, claro, pues le damos entrada en cuestiones creativas que realmente pone en duda la autoría de la propiedad intelectual pues de guionistas o de creadores o de tal, donde realmente eso requiere de una legislación compleja, pero bueno, que realmente hemos de, yo creo que cualquier avance histórico de la tecnología plantea oportunidades, pero también plantea retos legislativos y retos de también un buen uso, ¿no? De estas herramientas, porque de lo contrario, pues acabamos pues eso, en un gran peligro, porque también es un gran peligro lo que hay detrás Sí, sí. de la inteligencia artificial, ¿eh? Skynet, un poco. Claro, 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 es muy, muy peligroso el mal uso. Totalmente, totalmente. Pero Kiko, queríamos entrar también en una pregunta que está, y encima le hemos hablado alguna vez, es un tema complicado para la nueva época que vivimos. Todo el tema de la censura, los tabús, vamos a usar la palabra woke, por ejemplo, que se está usando mucho en estos tiempos. De hecho, ha habido bastantes polémicas. Eh, ¿Tú cómo lidias con esto? ¿Cómo lo ves? Sobre todo aquí en España, en la industria española. ¿Crees que crees en la libertad absoluta sin coartar en cuanto a cuotas, en cuanto a premios, sino por talento? ¿O cómo ves todo este debate tan complicado y tan complejo que está saltando a todos los medios y incluso al público? Bueno, a ver, yo creo que partimos de una evolución de la sociedad en donde evidentemente pues yo creo que hay que tener un cuidado por las minorías y un cuidado por los sectores desfavorecidos. Evidentemente la mujer, la incorporación de la mujer al mercado laboral pues era un déficit de la sociedad en general, no solo del mundo de la cultura. El cuidado de las minorías es una sensibilidad necesaria. De una sociedad como la de hoy, evitar el racismo. Hay un montón de cuestiones que yo creo que han sido avances que hemos tenido que lidiar la sociedad y yo estoy contento de que vayamos por ahí. Pero claro, en cualquier posicionamiento en ese sentido, yo creo que hay extremos que de alguna forma pues, pueden llevar un poco al absurdo, ¿no? Bueno, esta cultura woke a veces es poco realista bueno, y genera a veces mucha controversia, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que desde la parte creativa, trabajar con mucha censura es como el humor, ¿no? El humor realmente tiene que ver con una cierta provocación, que el arte también, entonces llega un momento en que si nos vamos a regir para crear en base a un algoritmo woke, vamos a tener un problema, ¿no? Porque realmente no vamos a poder hablar de nada, ¿no? Eh, y realmente creo que ahí viene un poco, pues eso, creo que el no ir hacia atrás de lo que demanda una sociedad moderna de avances en términos sociales y de respeto a las minorías,
pero tampoco convertirnos en que trabajemos con el algoritmo woke, ¿no? Porque ya te digo que si no, estaríamos haciendo un poco una cosa absurda, ¿no? Y a El veces, equilibrio, ¿no? Kiko, un poco, el Libre. equilibrio en todo. Y claro, la claro. lógica. Fernando, ¿qué te tienes que comentar aquí un poquito? Cuéntanos. No, yo, la última pregunta que tenía yo es, para alguien que quisiera ser productor, a nuevas generaciones, ¿qué les recomiendas? ¿O qué trucos, qué estrategias, o cómo podría empezar alguien siendo productor? Bueno, yo creo que en la vida me parece que lo que tienes que tener es pasión por lo que hagas. O sea, al final creo lo fundamental. Es decir, que si alguien tiene una verdadera pasión y la tiene enfocada al entretenimiento, al audiovisual, pues tú te referías a la pregunta de como productor, ¿no? Más concretamente, Sí, ¿no? sí. Pues evidentemente, pues si dentro de esa pasión que tiene creen que la producción van a encontrar un lugar, pues consejos, pues no sé, porque la verdad es que se aprende equivocándose, ¿no? Al final hay que hacer las cosas, ¿no? O sea, como dicen los Javis, ¿no? Lo hacemos y luego vemos, ¿no? Pues yo creo que es evidentemente hay cosas que yo recomendaría que yo no hice en su momento, que era pues estudiar una carrera porque de audiovisual porque soy economista y me hice un poco a mí mismo, pero creo que hoy en día hay herramientas también y creo que hay buenas escuelas como para que la gente que empiece tenga una formación que un productor debe tener, pues, digamos, financiera, de gestión y también creativa, porque volvemos a lo de antes. Un productor no es un financiador, un productor es un señor que entiende la sensibilidad artística de toda la gente que compone una producción y eso requiere, vamos, no solo tener una formación financiera, ¿no? Entonces, bueno, recomendaría que se formara y que bueno, pues que evidentemente que si la pasión está aquí, pues que le pongo mucha pasión porque esto es un trabajo donde no se miden las horas, ¿no? Y si solo con pasión se sobrevive. Sin duda alguna, pasión y dedicación bueno, y estudiar también y aprender, ¿no? Pero Claro. ya acabando esta magnífica entrevista sobre el mundo de la producción, me gustaría terminar con una de las preguntas, pues puede ser complicado, ¿no? Si no tenemos una bola de cristal, pero bueno. Pero me gustaría preguntarte, ¿cómo ves el cine? ¿Cómo ves el cine, el futuro del cine? ¿Ahora o dentro de una década? Por poner un ejemplo en una distancia visual. ¿Cómo lo visualizas? Porque estamos en una época, como hemos comentado, muy saturado de plataformas, la gente parece que va al cine pero cuesta o solo van las grandes superproducciones o blockbusters. ¿Cómo ves toda esta industria y cuál es tu visión del cine dentro de una década, por ejemplo? Bueno, la verdad es que es difícil en una década, porque en la última década han pasado tantas cosas que realmente en la próxima, pues no lo sé, pero supongo que pasarán otras muchas muy importantes, ¿no? Eh, bueno, yo creo que al final lo que cambiará los sistemas de distribución, porque eso probablemente habrán más cambios y tal, y la tecnología hará también su evolución, pero lo que no cambiará es que es el gusto del espectador por los buenos contenidos, ¿no? Y yo que me considero productor de contenidos, pues bueno, me cambiarán los vehículos, pero lo que no me cambiarán es el espíritu que me determina hacer las películas, ¿no? Y yo espero que el cine conviva con otras plataformas como a día de hoy hay y que no y que tenga un espacio, ¿no? Porque al final para muchas películas la puesta de largo del estreno y de la sala de cine es una experiencia sin igual, ¿no? Y yo creo que esa cultura del evento, de tal, ¿no? Como yo me refería a Beetlejuice al principio de la entrevista, pues esta noche será un espectáculo. Todo esto genera no solo en películas tan grandes, sino en muchas películas también españolas, generan bueno, pues una comunicación que le da un valor añadido a la película cuando pasa por sala, ¿no? Y bueno, yo creo que convivirá con otras herramientas, era como aquello cuando salió la televisión decían que iba a morir la radio, pues la radio no ha muerto, ¿no? Y la radio también se ha transformado en el podcast y al final yo creo que van a haber diferentes cambios, pero yo creo que el cine va a ser una herramienta complementaria a otros sistemas de visión de los contenidos.
O sea, es bastante optimista y es lo que piensas. Por ejemplo, esa idea que tenía, hablando de, que hemos hablado de Spielberg, de esa idea que él pensaba, por ejemplo, que el gran evento se va a mantener de grandes superproducciones, ¿no? Digamos, con una experiencia, ¿no? Que igual se desarrolla en una Es que es experiencia así. familiar, personal, psíquico. Ujú. Es así, porque al final tú te vas a tu casa y te vas a ver una película y bueno, quien tenga hijos o tenga tal, al final cuando no es una cosa, son atrás, el móvil, el tal, aunque el tamaño de tu televisión sea enorme, que ya pues, todos tenemos unas televisiones enormes en casa, pero no deja de ser la experiencia de un evento que no te quieres perder en una sala de cine porque vamos, ese es el, el debate que no puedes estar fuera porque es la película del momento. Y entonces, bueno, yo creo que convivirán. Pero Sí, bueno, siempre aquí. yo creo que ahora, como decía, como comentaba antes al principio de la entrevista, creo que ha cambiado tanto la distribución que cuando la tienes que medir en términos de muchas cosas, ¿no? Porque al final la gente ve más cine que nunca y más contenidos que nunca, pero lo ve de forma distinta, ¿no? Y eso es un poco el cambio. Pero optimista sí. Totalmente, totalmente, Kiko. La verdad que yo creo que ha sido una gran clase, porque en el fondo ha sido una clase aparte de una entrevista de producción. Nos ha contado muchísimas cosas, Kiko. La verdad que ha sido maravilloso, en mi opinión. Espero que los que estén viendo esta entrevista lo estén disfrutando, de verdad. Yo lo he disfrutado escuchando a Kiko. Y la verdad que sobre todo yo me quedo con las palabras pasión, amor y sobre todo eso de gusto por algo tan maravilloso como es la cultura y como es el cine. La verdad que Kiko ha sido un auténtico placer tenerte aquí en esta entrevista. Espero que lo hayas pasado muy bien. Me lo he pasado genial y la verdad es que, bueno, que os agradezco pues, el interés que habéis tenido en hablar conmigo y demás. Y bueno, he tratado de aportaros un poco mi experiencia personal, pero bueno, os animo a seguir con vuestro programa y tal. Y la verdad es que, bueno, muchísimas gracias, la verdad. Y a, A vos- ti, a la ¿verdad, orden, a la Fernando? orden, cuando Sí, queráis. Yo creo claro. que siempre es bueno dar visibilidad al cine español. Al final, Vale, hoy en día que hay tantas producciones claro, americanas y de otros países, pero bueno, siempre hay claro. que potenciar el producto de nuestro país y traer figuras de tu talla, pues se agradece. Nada, muchas gracias. Pues muchas gracias a todos, de verdad. Espero que hayáis disfrutado de esta entrevista con Kiko Martínez. La verdad que ha sido, como he comentado antes, en mi opinión, una inspiradora. Y recordad, como he comentado antes, suscribiros al canal, darle like, no pasa nada, no pasa nada, no cuesta nada. Y bueno, seguimos con esta sección de cine y la verdad que un saludo. Así que muchas gracias y hasta otra.